El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa, en espera que las metas y objetivos de la presente semana sean sobrepasadas. El tema en esta oportunidad es un nuevo movimiento político en El Salvador nace en las últimas horas. Hablamos del movimiento Izquierda Salvadoreña, MIS. Para ello nos acompaña su fundador, presidente y secretario general, el licenciado Walter Raudales, a quien doy la más cordial bienvenida. Licenciado, gracias por aceptar mi invitación y desearle éxitos en este nuevo proyecto. Muchas gracias, Ricardo, y también agradecer la oportunidad para poder explicar a los salvadoreños de qué se trata este nuevo esfuerzo, este nuevo instrumento que estamos creando. Licenciado, sin duda han sido meses, semanas de mucho trabajo, de mucha planificación estratégica. ¿Cómo nace en Walter Raudales la necesidad de fundar una nueva visión, un nuevo movimiento y generar toda esta plataforma que ahora se le denomina MIS? Bueno, es bien sencillo. Yo tengo mi programa en la radio 106.9, que antes fue la Maya Visión, y en esta radio, mi programa de una gran audiencia, empecé yo a hacer comentarios y análisis donde yo expresaba a los oyentes la necesidad de organizarse, que la gente se movilizara y expresaran de manera organizada su descontento, ¿verdad? Porque había muchas llamadas telefónicas, había bastante inquietud con lo que estaba pasando en el país, sobre todo en ese golpe judicial que se dio el 1 de mayo, donde se anula la Sala de lo Constitucional y se impone, ¿verdad?, y también se destituye al fiscal general y se impone un fiscal general. Ahí comienza toda una debacle, digamos, de la institucionalidad del país, que ya venía mostrándose, pero se radicaliza y profundiza con casi la anulación del Instituto de la Información Pública. Y bueno, después se da el golpe judicial, que le llamo yo, cuando con argumentos de los 60 años se destituye una gran cantidad de jueces que no son afines pues al régimen. Y entonces la gente expresaba en las llamadas telefónicas, en los correos electrónicos, en todas las redes sociales, ese descontento. Entonces, digamos, mi programa tiene un comentario dentro de su parrilla, digamos, un comentario que es mi opinión personal, que se titula "Al pan pan, al vino vino". En este comentario yo le decía a la gente, bueno, usted está descontenta, organícese. Bueno, entonces usted organícese, se moviliza y luche, ¿verdad? Pero entonces empecé a recibir una gran cantidad de llamadas, de mensajes, y a mí me empezó a hacer como un ruido, a llamar la atención. Es decir, ¿por qué tanta gente? ¿Por qué no tienen un movimiento que la guíe, etcétera? Entonces yo le expresé que yo era periodista, que he sido escritor, soy académico y que ese era mi rol, ¿verdad?, el periodista. Y entonces empezaron a llegar mensajes, llamadas de "organícenos usted, ¿por qué no nos convoca usted?". Y entonces en esa lógica yo empecé a preguntarme, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué significa esto, no? Entonces, de repente, bueno, a la avalancha de solicitudes, decidí hacer una primera convocatoria, cerca más de 200 personas que escribían. Al final nos reunimos un grupo y decidimos comenzar un proceso de formación. Yo les dije, miren, hay que formarse, hay que estudiar la historia política, hay que estudiar también las ideologías para tener un poco de conocimiento, dar un poco de formación política. En eso estábamos, ¿verdad?, conociendo un poco de Trotsky, ¿verdad?, la Revolución Rusa, explicándoles también la historia de El Salvador. Cuando en eso vino toda esa avalancha del Bitcoin, vino la propuesta de transformación de la Constitución, vino la propuesta de reelección que surgió de una resolución de la sala impuesta.
de lo constitucional. Entonces, bueno, ya aquello fue como una presión, la gente decir, no, hagamos algo, y nos empezamos a sumar al movimiento social como grupo de oyentes del programa, ¿verdad? Y fuimos a las marchas del 7, a la marcha del 15, a la marcha de octubre, y ahí fuimos configurándonos y seguimos estudiando. Y surgió entonces la discusión en el grupo que nos organizáramos. Bueno, en todo este proceso también estábamos claros que es un grupo de izquierda, estamos clarísimos que somos oyentes que tenemos ese pensamiento. Y entonces surgió pues la convención del FMLN en diciembre, donde se parten literalmente, ¿no? Un grupo se toma la conducción del partido. Yo tenía información de lo que había pasado adentro de esa convención, pero cuando el 16 de enero, ¿verdad? Chamba Guerra, un miembro de la comisión política, renuncia a la comisión política y dice en su comunicado, en su manifiesto, que se va porque los que tienen mayoría en la comisión política tienen coqueteos con el gobierno, acercamientos con nuevas ideas, y él dice que estaban pues en una situación de casi relación, ¿verdad? Entonces dije, bueno, aquí no hay nada que hacer. Entonces nos planteamos con el grupo y dijimos, bueno, hay que crear un nuevo instrumento de izquierda, ¿verdad? Entonces, instrumento político, claro, ¿verdad? Evidentemente no va a salir como partido porque eso es todo un proceso, pero surgimos como movimiento y debatimos, ¿no? Cómo constituirlo, elaboramos una estructura, tenemos unas constituciones del movimiento, y fue un proceso bien interesante porque al final decidimos, bueno, tiene que llevar un nombre que nos identifique como izquierda y que somos un instrumento de izquierda político. Entonces, por eso es el nombre de Izquierda Salvadoreña, Movimiento Izquierda Salvadoreña. La intención nuestra, digamos, más que electoral, ¿verdad?, que no se descarta porque es parte de un proceso, es como retomar, digamos, ese valor histórico de la izquierda, esos principios fundamentales de la izquierda, que son realmente una forma de ver el mundo, que son realmente una forma de vida, digamos, ¿verdad? Entonces ya entraríamos a los valores pues de la izquierda, pero surge de esa manera, no hay aquí ningún financista, no hay aquí ningún cerebro que esté moviendo los hilos por atrás, es pura desencanto espontáneo de la población, del actual gobierno, digamos, de cómo lo hizo la izquierda antes, y hay muchas personas que descontentas del frente se fueron a Nuevas Ideas, pero ahora están muy descontentas de Nuevas Ideas y no hayan qué hacer. Es decir, entonces, ¿con qué instrumento nos quedamos? Entonces nosotros dijimos, bueno, hay que crearlo, metámonos a eso. Y comenzamos a hacerlo, ¿verdad? Así, literal, no hay ninguna otra cosa más que espontaneidad, como surgen las grandes ideas y las grandes propuestas. Nosotros estamos en un proceso ahorita de prepararnos para ver si logramos en esto electoral tener un reacomodo, pero nuestra idea es dar 3 batallas, digamos, ¿no? La batalla de ideas, que es fundamental, es ir, exponer, debatir, discutir, ¿verdad? Por supuesto, esto lleva toda una guerra comunicacional. La batalla de ideas es fundamental, y la idea desde el punto de vista de la izquierda. Y por supuesto está también, ¿verdad?, una arista que es la batalla comunal, que se ha descuidado, que nadie le hace caso a eso, más ahora con esta destrucción del municipalismo y del poder local. Creemos nosotros que hay que hacer una vuelta a lo comunal, a lo local, a lo barrial. Y luego está también la batalla electoral, ¿verdad?, que no se descarta. Pero en todo esto hay la propuesta de un proyecto. O sea, la izquierda es un proyecto, la izquierda es una propuesta de un modelo diferente, ¿no? Licenciado, sí. Nuestra generación, allá por los años 80, todavía estaba el conflicto, se nos hizo creer que ser de izquierda era ser guerrillero, comunista, destructor de infraestructura, y que ser de derecha era cuidar a la patria, defender a la Fuerza Armada, defender la soberanía de nuestro país. ¿Qué es realmente un movimiento o ser de izquierda? Bueno, mira, para empezar, ser de izquierda es un estilo de vida, ¿verdad? Es una forma... No es ideología es solamente. Una forma, es que eso es la ideología, es decir, eso es la ideología. La ideología es una cosmovisión, cómo tú lees el mundo, cómo entiendes el mundo y cómo tú vives, digamos. Entonces la izquierda, cuando te digo que es un estilo de vida, me refiero, por ejemplo, a varias cosas, pero primero, que en tu quehacer diario, cotidiano, en tu participación familiar, en tu participación política, tú eres coherente.
eres coherente con lo que dices, con lo que haces. Y, digamos, hay un nivel que mide la coherencia, que es la verdad. Si alguien miente, no es de izquierda. Si alguien es de izquierda es porque tiene como baluarte la verdad. Y la verdad es fundamental para el quehacer personal y para el quehacer político, pero también el quehacer comunal. Entonces, claro, aparte de eso, la izquierda tiene planteamientos sociales de justicia social. Es decir, evidentemente un empresario tiene su empresa, genera empleo, pero su máxima es acumular capital, ¿verdad? La máxima acumulación de capital, definitivamente ese es el objetivo, si no, ¿para qué lo crea? Está bien, es parte de su visión. Bueno, el de izquierda cree también que a través de la justicia social, a través del respeto a los derechos humanos, a través de la equidad, tú puedes montar un modelo social, un modelo de vida. Entonces yo parto de ejemplos bien sencillos, ¿verdad? Una persona que quiere resolver la situación de un país desde un planteamiento, digamos, que no es de izquierda, que es lo que nos ha pasado a nosotros, al final se entrampa porque no tiene principios de verdad, de coherencia y de justicia social. Por ejemplo, la educación, ese es el tema que nosotros vamos a tener central en nuestro programa. En nuestro programa, no político electoral, que lo vamos a hacer, pero en nuestro programa como modelo. Es decir, nosotros creemos que, por ejemplo, la educación tiene que ser social, ¿verdad? Es decir, la educación tiene que ser gratuita, de calidad y obligatoria para todos, ¿verdad? Para todos. Y establecer mecanismos que se den. Entonces, claro, si tú tienes un régimen como el actual, que privilegia, ¿verdad? Soldados, 20.000 soldados, a no maestros, entonces ahí tienes claro el objetivo. Ese no es de izquierda, no es social, ¿verdad? Es decir, si tú tienes un pensamiento social, vas a privilegiar la educación, la salud, ¿verdad? Y otros temas de ese tipo. Entonces, cuando yo te digo ser de izquierda es precisamente eso. Entonces nosotros tenemos en nuestro movimiento 3 grandes faros de luz. Uno, por supuesto, es Pepe Mujica, que es, digamos, la transparencia en coherencia, el que fue presidente de Uruguay. Hombre correcto, fue guerrillero, estuvo preso creo que 11 años él y 7 su esposa, que fue congresista también. Llega a la presidencia, ¿verdad? Está en la presidencia, se retira, y se va a su casita que tiene ahí su huerto, su bochito, ¿verdad? Su Volkswagen. Es decir, ese hombre de izquierda. Ese hombre de izquierda, ¿verdad? Tú lo ves. Y hizo lo que pudo, pues, en un modelo económico, ¿verdad? Pero hizo lo que pudo para su país, Uruguay. Bueno, el otro eje para nosotros fundamental es la filosofía de la realidad histórica de Yacuría, ¿verdad? Yacuría, el jesuita y los mártires, es decir, serían como otro segundo faro de nuestro movimiento. Entonces, ¿por qué la filosofía de la realidad histórica? Bueno, es todo el planteamiento filosófico de Yacu, no lo va a exponer aquí en un minuto, pero básicamente él plantea que la realidad, está concatenada en distintos procesos, pero que al final, ¿verdad? El ser humano tiene que aprender la realidad, aprender con H, es decir, de agarrar, no de aprender de aprendizaje, ¿verdad? Sino de aprender, agarrar. Entonces tú tienes como ciudadano, ¿verdad?, que aprender la realidad, es decir, agarrar esa realidad y transformarla, ¿verdad? Entonces, en esa lógica de la filosofía de la realidad histórica del padre Yacuría, entonces nosotros nos planteamos eso, aprender la realidad, ¿verdad? Y hay un tercero, por supuesto, faro nuestro, ya te dije Mujica, Yacuría, y el tercero es el Che Guevara. El Che Guevara es la expresión máxima de coherencia, de lucha, ¿verdad? El hombre se va a Sierra Maestra, lucha, después se va a Bolivia, es decir, es un guerrillero, digamos, como integral, digamos, que en sus escritos, que por cierto los estamos estudiando, él plantea precisamente eso, de un hombre nuevo, ¿verdad? Que el que es de izquierda se diferencia del resto de personas. Entonces, evidentemente, a ti y a muchos de tu generación y a muchos actuales, como están embebidos del pensamiento dominante, ¿verdad? Ese fue un pensamiento dominante que te hizo creer que el ser de izquierda era terrorista, ¿verdad?, pone bombas, feo, barbado, chuco, chusma, etcétera. Bueno, por décadas, ¿verdad? Entonces hay que romper eso, que yo le llamo pensamientos encapsulados,
Son pensamientos encapsulados. Tú tienes el pensamiento y ahí no te entra nada y toda la realidad la lees a través de ese, como un tubo de ensayo. Ahí están todas tus creencias, tus valores, que no son tuyos, pues te los impusieron de alguna manera. Y entonces nosotros queremos dar esa batalla de ideas. Es decirle a la gente, miren, tenemos que ser coherentes, tenemos que decir la verdad. Esa es principal, una de las banderas nuestras. Claro, cuando eso lo traduzcas a política, pues ya se hablará de no corrupción, etcétera. Pero, digamos, el movimiento que nosotros hemos creado, queremos rescatar esos valores de la izquierda, ¿sí? Rescatarlos, ¿sí? Porque están ahí, porque aquí ha habido hubo una guerra, acuérdate, y había una batalla también ideológica, ¿verdad?, a través de los medios de comunicación de aquel momento. Y entonces, es importante que la gente escuche esto. Licenciado, Sí. Cuando usted habla de referente, de faro, no podemos dejar de mencionar al partido FMLN, del cual usted también apoyó y fue parte. Sí, fui parte, orgulloso del frente. Sin duda, todas estas luchas, todas estas batallas, todas estas reivindicaciones, todo el esfuerzo que supuestamente la exguerrilla del FMLN promulga durante el conflicto armado, se firman los acuerdos de paz, y desde 1992 esperar su participación política para llegar hasta el 2009 y llegar al Ejecutivo. La expectativa era, viene el cambio, viene la transformación, pero pasan 2 gobiernos y la gente se desencanta porque no llegaron los cambios, porque no hubo un cambio de modelo económico, porque no se transformó la sociedad salvadoreña. ¿Qué falló ahí? Los dirigentes, el pensamiento de izquierda, no hubo estilo de vida. ¿Cómo lo explica usted luego de 2 gobiernos de izquierda pura representada en el FMLN? No, izquierda pura no. No, izquierda pura no. No, lo que pasa es que el FMLN fue durante estas décadas, después de los acuerdos de paz, digamos, el instrumento político hegemónico de la izquierda, ¿verdad? Pero han habido otros partidos políticos de la izquierda en la historia de El Salvador, ¿verdad? El MNR de Ungo, estaba también la UDN, que era el partido político del Partido Comunista, ¿verdad? El CD, que era un poco socialdemocracia. Sí, han habido expresiones, ¿verdad? Entonces, después, claro, después de la firma de los acuerdos de paz, cuando el FMLN se hace partido político, el FMLN toma como la hegemonía de ese pensamiento, ¿verdad? Entonces, el análisis que te haría yo es que no podemos hablar de un FMLN, ¿verdad? De un FMLN. Sí, tendríamos que hablar de distintos FMLN, ¿verdad? Entonces, al hablar de distintos FMLN, creo que me vas a lograr entender, y también los televidentes, exactamente. Por ejemplo, no tiene nada que ver el FMLN histórico, heroico, guerrillero. Es decir, es un FMLN que fue ejemplo, ¿verdad? Fue una de las guerrillas más exitosas, digamos, de ese tiempo, en una geografía casi adversa, en un país pequeñísimo, ¿verdad?, que lo podía seguir a todos así con lupa desde el aire. Es decir, donde los Estados Unidos invirtió $1 millón diarios para la Fuerza Armada, etc. Ese ejército guerrillero que se convirtió en FMLN, que fue la conjunción de 5 organizaciones guerrilleras, ¿verdad?, que fue el Partido Comunista, FPL, RN, RP y el PRTC. Esas 5 organizaciones construyen ese ejército guerrillero. Ese es un FMLN, que yo le llamo heroico, le llamo histórico. Ahí se construyó un proyecto de la toma del poder en esa lógica de lucha de guerrilla, ¿verdad? Bueno, ese FMLN, digamos, heroico, del cual yo también me siento orgulloso y participé ya al final del conflicto en la radio Venceremos, yo participé ahí después de acuerdos de paz, y luego viene el FMLN ya, digamos, posacuerdo de paz, que es un FMLN electoral del que, ¿verdad? Pero sí, dime. Hacemos una pausa, Sí. Licenciado Raudales, para continuar con estas expresiones del FMLN, de la izquierda de ese momento, luego de que usted nos ha expuesto cuál es el histórico y el guerrillero. Regresamos después de este corte.
licenciado Walter Raudales, fundador, presidente y secretario general del Movimiento Izquierda Salvadoreña, es nuestro invitado. Hace 48 horas se ha generado el lanzamiento oficial de este movimiento con una conferencia de prensa, con la participación de medios nacionales e internacionales para lanzar y exponer lo que el licenciado Raudales nos explicaba en el primer segmento, que es un estilo de vida. Llegamos a 1992, el acuerdo de paz. Sí. ¿Qué siguió? Estábamos haciendo el recorrido. No, bueno, el FMLN entra, se conforma en partido político y luego viene una especie de, digamos, de disgregación el frente. Acuérdate que hay traiciones, se salen 7 diputados, uno de los grupos guerrilleros, que era el RP, se sale para pactar con Calderón Sol, el famoso pacto de San Andrés, y aumentarle al IVA. Hubo ahí 7 diputados del frente traidores. Ahí comenzó un desgajamiento, digamos, a caerse esas hojas secas de ese árbol, ¿verdad?, frondoso que era el frente. Ahí empezó el desgajamiento. Pero, digamos, el frente estuvo todo ese tiempo, desde el 94, que ya se escribió como partido político como tal, estuvo hasta el 2009 entre luchas y victorias, entre batallas y derrotas electorales, ¿verdad? Es decir, Arena gobernaba, pero el frente llegó a tener, creo que cerca de 100 y pico alcaldías, tenía gobiernos locales admirables, llegó a tener incluso mucho control, sobre todo en el 2003, cuando se da una gran derrota ahí de diputados y de alcaldías a Paquito Flores, ¿verdad? Entonces el frente tuvo en ese periodo electoral, digamos, luchas y victorias, luchas y derrotas, derrotas y victorias, ¿verdad? Y se fue, después se disgregó otro grupo, empezó como ese proceso, ¿verdad?, político difícil, ¿verdad? Entonces ahí en esa parte, digamos, el FMLN, digamos, fue perdiendo digamos, ese carisma, esa ética original, ¿verdad? Y ya se convirtió y se volcó prácticamente en un instrumento electoral. Y para mí que ahí fue su grave error. Porque, y busca llegar al poder mediante la figura de un periodista. Ah, no, pero ese ya es el otro momento, ¿no? Ya es el momento cuando entra un outsider, ¿verdad?, que no es de izquierda, por supuesto, periodista exitoso, reconocido, y bueno, se da esa batalla, Arena completamente desgastada, etcétera. Pero, digamos, entre eso yo lo sintetizaría en esas dos palabras, ¿verdad? Victorias y derrotas, ¿verdad? Derrotaba, ganaba, y al final, pues gana, ¿verdad? En el 2009, y se da un ejercicio del poder difícil, ¿verdad? Difícil porque, bueno, ahorita casi nadie lo recuerda, pues, pero yo sí lo recuerdo muy bien. Había una sala de lo constitucional que bloqueó todo tipo de un famoso crédito de 900 millones que lo tuvo ahí en engavetado. O sea, se rebuscó como pudo, pero aparte de eso, el ejercicio del poder te desgasta, ¿verdad? Y se viene esa ola de rechazo a las instituciones políticas, y aparece también, vean, dentro del FMLN este fenómeno Bukele que es el que tenemos ahora. Entonces, digamos, el frente sufre en todo este periodo lo que se reconoce como desgaste de poder, que puede ahí agregársele muchas de las cosas que tú mencionaste, ¿verdad? Falta de ejemplo, algunos no hicieron bien su papel, otros llegaron a enriquecerse, otros no hicieron bien, pero ahí no podés agarrar un solo elemento, ¿verdad?, que decir esto pasa. Ahora, hay gente que yo reconozco que sí realmente tienen esos principios bien fundamentados, ¿verdad?, pero no pudieron, digamos, como imponerse en ese imaginario nacional. Entonces, el desgaste de poder llegó a esta situación, surge desde dentro el fenómeno Bukele, llega al poder y se da este rompimiento en el que ahorita estamos, ¿no? De rompimiento de la institucionalidad, porque el frente con todo y todo su ejercicio del poder no llegó a esos extremos de los que estamos ahora, que son unos extremos realmente alarmantes, chocantes, y que están, bueno, han puesto al país en el ojo del huracán, sobre todo de los organismos, digamos, que vigilan este tipo de situaciones. Entonces, yo diría, el FMLN llega, y ahorita en este momento, la dirigencia actual del FMLN, de ahora, el FMLN de ahora, ¿verdad? O sea, no estamos hablando del histórico ni el de esas luchas políticas de victorias y derrotas, no, el de ahora, para mí es un escándalo. Es un escándalo porque, de acuerdo a las versiones de los que están dentro, el hecho que estén conciliando, digamos, con nuevas ideas y el régimen, el hecho de que estén, digamos, en ese coqueteo
con el gobierno, eso los desfigura completamente. Entonces, ante esa realidad, digamos que está ahí planteada, no me la he inventado yo, está en una carta de renuncia, está también en unos discursos, digamos, de dirigentes del frente, está que la dirigencia actual, ¿verdad?, está en esa posición ambigua, ¿verdad? Entonces, bueno, decir, aquí no hay nada más que hacer que crear otro instrumento de izquierda, ¿verdad?, que retome esos valores. Los valores de la coherencia. Cuando digo coherencia, es coherencia entre el decir y el hacer. Es decir, y el decir y el hacer que lleve una enorme cuota de verdad, que lleve por la senda de la verdad y que la gente lo entienda. Mira, aquí por supuesto va a ser una enorme lucha de ideas, entenderle a la gente que la izquierda no es lo que le dijeron por 40 años. Puchica, es una batalla de ideas que me dice, mira, eso es titánico, sí, pero hay que hacerlo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con el ejemplo. ¿No era más fácil que usted, con toda esa experiencia, la vivencia, el haber llegado a la parte final del conflicto, entrar desde 1992 a la fecha, tratar de salvar la filosofía del FMLN, que salirse y crear un nuevo movimiento? Bueno, lo que pasa que yo no he tenido ningún tipo de intención política, es decir, no era en mi función, más bien mi carisma, mi misión en la vida ha sido académica, escritor, periodista, ¿verdad? Si no he pensado me especialicé en comunicaciones, porque bueno, de eso he vivido, ¿verdad? Fui en la Corte Suprema jefe de comunicaciones por casi 12 años, ¿verdad? Entonces no estaba, digamos, en mi fila, en mi visión, el hacer política, digamos. Entonces yo siento que he sido como empujado, ¿verdad? He sido hasta medio obligado, ¿verdad?, por esta realidad, porque yo me he preguntado, ¿verdad?, ¿qué me podría preguntar las generaciones futuras, ¿verdad?, de qué yo hice en este momento en que el país se está destruyendo, en el que el país está en una situación realmente lamentable, ¿verdad? Ahorita no lo vemos, pero unos mesecitos ya va a haber la crisis económica que se viene, digamos. Entonces, sí, me dicen a mí, ¿y tú qué hiciste? Pero mira, ¿sobre qué? Y la gente no lo ve, no la ve, pero te lo dicen en la cara, pero la gente no lo procesa. Yo he visto las informaciones de lo que dijo el ministro de Educación que ha entrado, y lo dijo quizás porque ha entrado, porque todavía no tiene los filtros, ¿verdad? Pero se le salió quizás, pero dijo que los datos que tenían era que 100.000 estudiantes no se habían matriculado este año. Eso es un escándalo, ¿verdad?, para cualquier persona que piensa en el futuro del país. Es decir, en el 22 no se han matriculado 100.000 niños que estaban en el sistema. Es decir, si eso no te impacta, si eso no te parte el alma, si eso no te duele, entonces pues ya no eres humano, pues eres otra cosa. Y aparte de eso sumas lo de la universidad. Dicen que fueron más de 20.000 que se examinaron y que solo van a entrar 7.500 porque bueno, así está la logística, la estructura. El gobierno no ha dado 20 millones que le debe a la UES en el presupuesto. Entonces, ahí hay 13.000, 12.500 estudiantes de bachillerato que ya no entraron a la U. Entonces son semilleros pues para la migración, para las pandillas, para el sector informal urbano, decir, entonces, si tú lo ves así, el país no tiene futuro. Si tú lo ves así, no hay, digamos, en perspectiva aquí nada. Entonces, claro, cuando tú lo ves y haces una lectura de la realidad actual, bueno, lo que te encuentras desde mi punto de vista es que lo que tienes ahorita en la gobernanza del país, bueno, es un grupo de bacterias, ¿verdad?, un grupo de parásitos, ¿verdad?, que están chupando, ¿verdad?, la comida de los impuestos, dándose la gran vida y encima no quieren dar cuentas. Entonces, claro, no tenemos ahí ni un izquierdismo ni un derechismo, lo que tenemos es un parasitismo, parásitos. El parásito, tú sabes, bueno, se alimenta de otro ser vivo. Entonces, claro, yo me pregunto, pero aquí nadie se cuestiona que 100.000 niños no van a estudiar. ¿Y esos 100.000 niños qué van a hacer? Ponle en niñas, digamos. Pero la izquierda como filosofía, como estilo de vida,
Ya tuvo 2 gobiernos y no no es pudo la combatir izquierda, eso. no, es que ese es el problema. Si tú me dices izquierda FMLN, sácate de eso en la cabeza. Bueno, así, esa es una, así lo escuchábamos a través de las plataformas. Pero esa es una, no, claro, pues sí, puede salir también los del CD diciendo que son de izquierda. No, o sea, es decir, los que, digamos, gobernaron en ese momento, bueno, no eran de izquierda. que lo juzguen. No, o sea, algunos sí, otros no, pero el proyecto, el programa, ¿verdad?, tuvo muchas dificultades para ejecutarse, digamos, por decirte un ejemplo. Aparte de situaciones que no lo ejecutaron bien y que no lo hicieron bien, etcétera, ya lo dije yo, ¿verdad? Pero yo lo que quiero decirte es que si hubiese sido, digamos, una verdadera izquierda, ¿verdad? ¿Sí? Una verdadera izquierda, aquí irrumpe en la educación y la educación la hace social. La educación la hace social, la salud es social. ¿Y qué significa eso? Significa, ¿verdad?, que aquí no se va a quedar un niño sin estudiar. Yo te voy a decir, ¿que hizo intentos? Sí, hizo intentos. Yo estuve, ¿verdad? Y yo conocí el proyecto del programa de alfabetización cuando entró el FMLN. Habían 600,000 y pico salvadoreños y salvadoreñas que no sabían leer y escribir. Estaba más o menos entre un 16 a 19%, es un escándalo. Y a estas alturas, pues, del siglo XXI, El Salvador tuviera esa cantidad de personas. Y se hizo un programa. Hizo un programa, y yo te digo porque yo participé ahí. ¿Y cuánto tenía ese programa? Comenzó con 4 millones apenas al año. Y todos los profesores populares, los que estaban en los cantones y daban clases a los analfabetos, que por cierto se hizo con un modelo que es una pedagogía cubana que se llama Yo Sí Puedo, que es una pedagogía que la han usado en países incluso hasta desarrollados para alfabetizar en el campo, alfabetizar tierra adentro, en las montañas, etc. Esas cartillas de Yo Sí Puedo se usaron en la alfabetización. Y durante ese periodo del FMLN, ¿verdad?, se bajó del, digamos, 19% de analfabetismo a un 4% de analfabetismo. De 262 municipios, casi se llegó como a 100 municipios que se declaró municipio libre de alfabetismo. Y se levantaba la bandera sin presupuesto. Siendo entonces, un rubro para usted ahora en el MIS de vital importancia, claro, un eje transversal la educación, sí, ¿a usted lo decepcionó el FMLN como partido o el pensamiento de la dirigencia? No, es que, digamos, no me ha decepcionado en ese punto, no ese es el punto. El punto es que yo estoy decepcionado de actualmente. Estoy decepcionado actualmente de cómo se está gobernando en este país, de manera que no les importa eso. No, pero a mí me decepciona el FMLN. No, yo no, o sea, no es que lo abandone, o sea, no es ese el punto. Bueno, usted ya no lo relaciona, el sábado ya no lo vinculaba con el FMLN. No, pero el punto no es el FMLN. Lo que yo te quiero plantear, que aquí el punto es un instrumento de izquierda para dar la batalla de ideas a este gobierno parásito. Ese es el punto. O sea, no ir atrás, porque, decir, ¿cuál es la realidad aquí? Que tenemos una realidad asfixiante, agobiante, pero dormido con una especie de humo. Entonces venimos nosotros, me dice a mí, pero licenciado, ¿cuál sería? siendo usted parte de ese instituto político, FMLN, es que la gente le puede creer ahorita, o por qué debería de creerle a MIS. Yo le puedo decir una cosa, el presidente de la República, ¿qué fue? Contésteme usted. ¿En qué partido estaba el presidente de la República? Bueno, fue alcalde por el FMLN. Dígalo. ¿Fue alcalde por qué partido? Por el FMLN. Y también fue alcalde de Nuevo Cuscatlán y de San Salvador. ¿Por qué? Por el FMLN. ¿Y dónde está ahora el presidente? En otro instituto. Entonces ganó por el partido Gana, ¿verdad? No, por eso. Pero el punto es, el punto es que en este país, donde ha habido una enorme polarización, ¿verdad? Una enorme polarización, desde la guerra, después, durante la política, casi 40 años, tú tenías que estar en esa polarización de un lado, ¿verdad? Entonces, mis principios revolucionarios me llevaron, ¿verdad?, a creer en eso en ese momento, ¿verdad? En ese momento. Pero los desgastes suceden, como se va a desgastar este gobierno y otros que vengan, porque es un desgaste del poder, ¿verdad? Entonces, el punto aquí es hablar, digamos, de los principios revolucionarios que se extraviaron, de los principios revolucionarios de izquierda que no se pusieron en la palestra. ¿Qué intenta MIS
poner en práctica, porque ya se lo dije. Los valores, los principios no se pierden, se dejan de practicar. Nosotros queremos poner, los queremos poner en práctica, ya le dije yo, la coherencia. O sea, la coherencia es un principio fundamental en todo revolucionario. Si un revolucionario no es coherente es entre lo que dice y lo que hace. Es decir, coherente entre su vida y su proyección, ¿verdad? Es decir, es una coherencia, pues. Pero evidentemente nosotros queremos eso, coherencia, honestidad, lealtad. Es decir, honestidad, ¿quién? Al pueblo, pues. Es decir, si este país se está desgarrando y cada día se van, ¿sabe usted lo sabe, que cada día se van 300 salvadoreños, lo sabe, ¿verdad? Se van 300, aunque aquí te digan que aquí es Culi, que etcétera, y Sur City y todo eso, bueno, eso es pura propaganda, pero se van, el sangramiento de la migración continúa, eso continúa. Usted lo sabe aquí de la pobreza que está en este país, y si usted va al interior del país lo sabe. Entonces, es decir, ante esa realidad, o sea, ante eso impactante que está ahí, o sea, nosotros, para ser leales a esa realidad, tenemos que buscar cómo transformar la pobreza, transformar, por supuesto, esa exclusión de la educación. Nuestra propuesta es una propuesta social, ¿verdad?, de la educación, ¿verdad?, donde no se cobre, donde sea de calidad, donde sea gratuita y encima obligatoria. Yo hablo de la obligatoriedad, sobre todo en la educación. La congruencia, Entonces, impide ser próspero, avanzar, no, al contrario, cambiar. ¿Por qué ser próspero? No. Aquí llegó un momento en que la transformación de algunos hombres y mujeres que se identificaban con mi izquierda comenzaron a tener un estilo de vida diferente. No, es que cuando digo yo estilo de vida me refiero precisamente a la coherencia. Por ejemplo, hay países con un modelo, veamos, de una izquierda un poco incluso hasta socialdemócrata, ¿verdad?, que tienen una prosperidad de los países primeros en desarrollo humano, ¿verdad? Porque la prosperidad no se mide por la cantidad que tienes tú en una cuenta bancaria, ¿verdad? Se mide por la cantidad, digamos, del puntaje que te da, ¿verdad?, en la medición IDH del Banco Mundial, ¿verdad?, que es precisamente desarrollo humano. Entonces, ¿tú crees que va a haber desarrollo humano o prosperidad, ¿verdad?, cuando los niños se están quedando sin estudiar? O sea, es decir, ahora, una persona... De esos países, ¿cuál sería su referente? Te cuento yo, en Dinamarca, está Uruguay, que es uno de los países que está bastante destacado también en educación. ¿Así lo dejó Pepe Mujica? No, lo mejoró, por supuesto. Yo estuve escuchando sus datos y, bueno, lo que pasa es que también no solo estuvo él, después de Pepe Mujica estuvo Tabaré Vázquez, que también fue de Izquierda Unida. Fíjese que yo, digamos, quiero plantearle algo porque... evidentemente esto hace mucho ruido, ¿verdad? Cuando digo coherente no quiero decir que vas a andar en harapos, ¿verdad? O sea, no vas a andar en harapos ni vas a andar indigente. Eso es, hablando es de una la mala figura concepción. Que se construyó de ser de izquierda. Sí, claro, por eso yo le hablo de los pensamientos. Andar a pie, andar en búho, andar con barba. Eso le hablo yo de los pensamientos encapsulados. Mi misión, y en la batalla de ideas, por eso estoy aquí en estos programas, es romper eso. Quiero romper eso. El pensamiento que tiene usted, muchos de los televidentes y muchos aquí en este país, son pensamientos encapsulados. Es decir, que están en un tubo de ensayo, pues en una cápsula, ¿verdad? Y no se les salen de ahí. Yo no lo tengo encapsulado. Mi misión romperlo. Es trasladar parte de lo que la gente lee. Pero usted me lo dijo, los que venimos del 80 pensábamos así. Así se nos explicó. Entonces hay que romperlo, ¿verdad? Es decir, la incoherencia es... algo que lo tenemos ante los ojos, lo que pasa que estamos en una nueva realidad, estamos ahora en una nueva situación donde, digamos, la tecnología en las comunicaciones, digamos, te perturba las percepciones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tú ves que yo jamás había visto una caravana presidencial de 23 carros, porque yo los conté, me paré y los conté, hasta el último que pasó, sin contar las motos, ¿va? Entonces, eso, bueno, yo creo que ni Gaddafi lo tenía, ¿va? O ni el Shah de Irán, no sé. Pero es decir, eso es un escándalo en un pueblo que está muriendo de hambre, Un pueblo. Y si tú te metes aquí a analizar, por ejemplo, aquí nadie está pensando en la generación de empleo. Nadie está pensando en crear, por ejemplo, fábricas en el interior del país. Todo está concentrado acá. Por ejemplo, Chalatenango, que tiene esa cantidad de municipios y ese gran territorio, ahí no hay una fábrica.
Tú te vas a La Unión, Morazán, no encontrás una fábrica. Tiene que haber un plan de generación de empleo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el empleo, digamos, le cambia la vida a la persona, ¿verdad? Entonces tienes que generar el empleo. Para eso tienes que tener una política que piense precisamente en eso. Pero claro, el pensamiento encapsulado te hace creer que solo, porque es encapsulado, genera empleo el de la derecha. Eso es una completamente mentira, ¿verdad? Completamente, que hay que desmontarla, ¿verdad? Porque el Estado tiene que provocar y promover de distinta forma el bienestar de las personas, por supuesto, pero todos los andamiajes para que eso sea posible, ¿verdad? Sí. Importante este segundo bloque donde el licenciado Walter Raudales ha expuesto todo su pensamiento, su filosofía, esto que denomina el estilo de vida del movimiento Izquierda Salvadoreña. Al regresar, conoceremos hacia dónde va el MIS, cómo pretende trascender, impulsar este estilo de vida, si el único instrumento que se detalla para profundizar estos cambios es los partidos políticos. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía en esta oportunidad del tema que es la izquierda salvadoreña a través de este nuevo movimiento Izquierda Salvadoreña que se abrevia MIS por medio de su presidente y fundador, el rostro visible de este movimiento, el licenciado Walter Raudales, periodista, escritor, articulista, tiene una maestría en comunicaciones y otros estudios en filosofía, una vida dedicada a la investigación académica. Licenciado Raudales, sí. Se dice que el único, al menos así dice la Constitución todavía, que el único instrumento para alcanzar el poder son los partidos políticos. ¿Cómo lograr que este pragmatismo, este idealismo, este estilo de vida que usted está ahora con este grupo de hombres y mujeres lanzando a la ciudadanía, cómo lograr que se establezca por medio de generación de políticas públicas, de estrategias, de planes, si ustedes no logran alcanzar esa ruta que es un camino muy difícil para lograr convertirse en partido político? Claro, fíjese que, bueno, usted lo ha dicho claramente, ¿verdad? Para alcanzar el poder, pero el poder político, ¿verdad? Es lo electoral, eso es una arista, digamos, de unas líneas de los ejes que tenemos. Pero yo le hablaba al principio de otras dos, ¿verdad? Una es la batalla de ideas, primero, ¿verdad? Que es difícil, que tienes que trabajar en eso, que tienes que desmontar un montón de pensamientos erróneos y luchar, pues eso es contracorriente, eso es como, ¿verdad? Como un pececito que va contra la corriente, pero bueno, al final sé que lo vamos a lograr hacer porque vamos a hablar con la verdad, con la coherencia, con lealtad y honestidad. Es decir, mire, aquí estamos, ¿verdad? Bueno, luego la batalla de ideas, o sea, porque está la batalla electoral, que es correcto, tiene que darse, hay que darla. Nosotros esperamos poder entrar a la carrera a ver si logramos, pero bueno, también está la batalla de ideas, pero hay otra batalla, fíjate, que la gente la ha descuidado y que la gente no la toma en cuenta y que nosotros queremos insistir en esa, que es la batalla comunal, por decirlo algo así, o la batalla comunitaria, y yo quiero explicar de qué se trata eso, porque nuestro movimiento, si tú me dices, ¿es electoral? No, no es electoral, pero no lo descarta. Nuestro movimiento es liberador, sí, así te lo defino así, es liberador. Y yo he contado algunos ejemplos en otros medios de comunicación, tengo más, pero los puedo... Perdón, liberador por medio de la verdad. Liberador por medio de la lucha comunal, ¿eh? De la lucha comunal. La verdad es como un comportamiento, ¿no? Eso es como un valor de lo... Pero fíjate que te voy a poner tres ejemplos rápidos. Digamos, aquí hay una comunidad cerca y construyeron su colonia cerca de una bóveda y la bóveda se hundió. Y cartas y cartas y cartas a la institución, a la alcaldía, y nunca llegaron. Entonces, miren, organícense, hagan una buena junta directiva y todo, y se toman la calle, ¿verdad? Esa es una organización comunal. Se toman la calle, ponen sus carros, porque todo es clase media, ¿verdad? Se les había caído la bóveda, ahí está todavía. ¿Sí? Se toman la calle, ¿verdad? Y a la media hora estaba ahí el ministro del MOP, de este gobierno, esto es ahorita.
¿verdad? Brisas de San Francisco. Exactamente, usted la conoce. Brisas de San Francisco se toman la calle, las apoyan, la gente toma el valor, lo hacen. Es una lucha comunal. Llegó el MOB, se comprometió, sacó la licitación y yo he pasado y ahí he visto, ahí están ya trabajando, arreglándole. O sea, ¿cómo se liberó, digamos, esa comunidad de ese problema? A través de la lucha comunal, ¿verdad? Es decir, una lucha comunal, no tuvo que hacer la lucha electoral ni esperar la toma del poder. Eso está ahí. ¿Verdad? Hay varios del movimiento que están ahí en esa comunidad, Brisas del. Vaya, otra comunidad por allá. San Salvador, tenía más de 10 años un carro ahí de abandonado enfrente y que era criadero de zancudos, hasta culebras habían y la maleza, eso era una cosa. Y los niños pues no podían jugar ahí en la calle, organícense. Y nunca aparecía el dueño, al final había sido el carro de una señora que tenía casa ahí, se había ido a Estados Unidos y un hijo, etcétera, y empezaron cartas, pero se organizaron. Al final, digo, miren, denme para la grúa pues. Lo vamos a llevar, un señor que era pariente de la señora que ya no estaba y lo van a sacar y yo no sé a dónde lo fueron a tirarse, a Changayo o dónde, pero ¿qué hizo la gente? Se bolsearon, dieron el dinero para la grúa y se quitó el problema. ¿Cómo se quitó el problema? A través de la organización. Eso es fundamental, la organización comunal. ¿Otro bloqueo de calle o sin bloqueo? No, sin bloqueo de calle. Se organizaron, encontraron a un pariente X de la señora que había ido hace años a Estados Unidos, había dejado el carro viejo ahí. Y le digo, miren, sí, solo denme para la grúa y yo lo voy a ir a dejar a dónde. La gente se liberó de ese problema. En una comunidad de Chalatenango, de repente, como había persecución de las maras, empezaron a aparecer 2 mareros en una casa, después 3, después 4. En esa comunidad, que fue una comunidad guerrillera en zona liberada, en Chalate, o sea, y no había mareros, pues, ni habían robos, ni había nada, ni asaltos, ni nada. O sea, una sociedad, digamos, ahí le pido que le estudien ondas de seguridad. Pero fíjense que cuando llegaron empezaron a haber asaltos, a robos, pequeñas cosas. Llegó la gente, se organiza en asamblea y va en tropel, 50 personas. Vaya. Se nos van a ir de aquí, ¿verdad? Tienen 3 días, se nos van. Y si no vamos a venir ya después, ya con, ¿verdad? Ahorita. Y los muchachos al ver los mareros al ver eso, ya habían 7 ahí, refugiados, escondidos, ¿verdad? Porque había, se tuvieron que ir pues. Entonces la comunidad se liberó de ese problema. Entonces cuando yo te hablo de las batallas, nosotros hablamos de la batalla electoral, la batalla de ideas y la batalla comunal. Esa la ha olvidado la gente. Y entonces esperan siempre que llegue el papá o la mamá gobierno, ¿verdad?, a resolvértelo. Y entonces nunca hacen nada. Y eso es de espanto, ¿verdad?, porque hay cosas que tú las puedes resolver en la comunidad y puedes exigirle al funcionario que te la resuelva, ¿verdad? Si por ejemplo ahorita empecé a escuchar yo agricultores, porque hay varios agricultores en el movimiento, tenemos varios campesinos, y están diciendo, miren, el gobierno, el paquete agrícola que nos da es insuficiente, la semilla es insuficiente, el abono es insuficiente, esto no. Bueno, y no están organizados ustedes. No, en la comunidad, que no, busquemos cómo organizarse, pues, y entonces empezar a hacer la presión social. Esa es una lucha comunal, quizás el nombre es mal usado, pero a mí me gusta. Pero quizás es lucha social, digamos. Estas 2 batallas, la comunal y la de ideas, llenan a MIS, lo satisfacen a MIS, claro, aunque no se logre electoral. Es que lo que pasa es que lo electoral está muy pronto para desarrollarlo. Si nosotros metemos papeles, puede ser que nos den los libros en 6 meses, porque la ley así te lo permite, y después te dan otros 6 meses para que saque firma. No sé si llegamos a tiempo, vamos a correr, si lo logramos, excelente, pero si no, en este momento, en este proceso, porque nosotros no lo vemos para una elección, nosotros vemos el movimiento como un proyecto revolucionario, ya te lo expliqué, ¿verdad? Un proyecto liberador revolucionario que va a ir más allá. Ahorita sembramos la semilla. Pero si no logran inscribirse en la contienda, en la precampaña electoral del 2024, ¿podrían buscar alianza con el FMLN? No, las alianzas hay que verlas, ¿verdad? Así como está el frente, dicen, el frente ahorita, estos muchachos que están dirigiendo, dicen que están conciliando con nuevas ideas. Imagínate que haya un bloque de partidos que apoyen la candidatura dominante, ¿va?, donde se vayan todos estos partidos de derecha con nuevas ideas y todo, y imagínate qué escándalo que apareciera ahí, o haya una organización, un bloque de centro derecha o centro derecha donde vamos nuestro tiempo, etcétera. Hay que esperar, ¿no? Hay que esperar todavía, pero las negociaciones son parte de la política, las alianzas son parte de la política. Si tú me dices, mira, a mí me ha encantado el experimento de Honduras,
¿verdad? En Honduras, la Xiomara del Partido Libre, que es de izquierda, declarada, llevaba de vicepresidente a Narrala, que es un derechista declarado, ¿verdad? Que además representa a ciertos capitales allá. Hicieron una alianza y derrotaron al dictador. O sea, ellos tienen claro la ruta. Entonces aquí tú puedes hacer alianzas teniendo clara la ruta, ¿verdad? Teniendo clara la ruta. ¿Está el país todavía, licenciado, para derecha e izquierda? Es que lo que sucede es que hay un pensamiento equivocado, ¿verdad? Que es el de Fukuyama, ¿verdad? Que engañó a media humanidad, ¿verdad? Fukuyama es un autor que escribió después de que cayó el muro de Berlín en el 79, que dijo que era el fin de la historia, dijo que era el fin y que se acababa la izquierda en el mundo, ¿verdad? Que era el fin y el protagonismo de la derecha. Mentira, pues, o sea, tú sabes que es mentira. Al final, aquí en la humanidad, nosotros como humanidad occidental, digamos, hemos tenido, digamos, 3 grandes modelos de producción, ¿verdad? El modelo de la tribu de la gleba, que es el primero, ¿verdad? Cuando se organiza por primera vez el ser humano. Después tienes el esclavismo, ¿verdad? Después tienes el feudalismo, después tienes el capitalismo y después tienes el socialismo. Es decir, son esos modelos. Entonces, ahorita, mientras no aparezca un nuevo modelo, ¿verdad?, vamos a estar hablando de eso, definitivamente. Licenciado Huarte Raudales, quiero agradecerle por haber aceptado mi invitación y venir ante este foro a presentar el movimiento Izquierda Salvadoreña. Le deseamos éxitos, que toda esta visión que usted y este grupo de hombres y mujeres están lanzando, que sea en beneficio del país y que puedan realmente responder a los intereses de la mayoría de los ciudadanos de acuerdo a su plataforma. ¿Quiénes pueden participar en MIS? Bueno, en MIS tenemos una página web, tenemos Facebook, tenemos Twitter, nos pueden escribir ahí, ¿verdad? También, con mucho gusto. Hay que ser de izquierda para participar. Pues tienes que ser una persona honesta que deseas hacerlo. Te cuento que en la presentación que tuvimos, yo abrí el espacio a los testimoniales y aparecieron, bueno, una señora que trabajó en la Fuerza Armada, que es veterana de guerra de la Fuerza Armada, confeccionaba uniformes, doña Martina, impresionada, ¿verdad? Una señora, ¿verdad? Después hubo gente que son empresarios, otros que son, digamos, abogados, y les llama la atención el tema de la coherencia, el tema de la honestidad. Y nos creen, pues, entonces que nos dejen, que nos vean, que nos observen, que nos critiquen y que nos vean. Amigos y amigas televidentes, la invitación queda hecha. Busque a MIS a través de las multiplataformas de redes sociales si ha sido de su interés y desea mayor información, y que pueda visitar sus multiplataformas para obtener toda la información de cómo involucrarse en esta nueva plataforma de transformación, Movimiento Izquierda Salvadoreña. Le deseamos que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.